Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. En el capítulo 9, en el verso 27. Perdón, habíamos quedado en el verso 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Acá vemos otra vez, esto hace más milagroso este juicio, porque en todos lados hubo plagas, en todos lados cayó el granizo, pero los egipcios veían que a los israelitas no les llegaba el granizo. Bueno, habrán pensado, ¿qué pasó ahí? ¿No? Habrán dicho ellos y bueno, pero el hombre es duro. Pero dice en el verso 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado. Esta vez he pecado, las demás veces no. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y bueno, vemos otra vez a Faraón. Él está realmente un poco angustiado por todo, hay mucha pérdida. Y bueno, él se reconoce como pecador. Y realmente él está diciendo aquí palabras justas, las palabras que tiene que decir está diciendo. Pero el problema es que son de la boca para afuera nada más. El hombre muchas veces reconoce, pero reconoce porque en el momento nomás está el apuro de la circunstancia, pero después parece que se sana o sale de su apuro y bueno, vemos que ya demuestra otra actitud. Pero vemos aquí la actitud de Faraón. Y dice en el verso 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Bueno, así que vemos que él está arrepentido y también él hace una promesa. Aunque él hace una promesa y dice, bueno, esta vez sí, esta vez van a ir, van a marchar, no los voy a detener. Pero vemos que en el verso 29 Moisés le responde, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Note que Moisés, otra vez, no se guía por la apariencia. Moisés no se está guiando por la apariencia. Y note que habla muy bien, está hablando muy bien Faraón acá, dijo palabras verdaderamente muy verdaderas. Pero como hemos dicho, hay algo que no se esconde de Dios, que es el corazón. El corazón es el que Dios realmente ve. Y note que sin duda Moisés no fue engañado. Y él dijo, yo sé que no van a obedecer, yo sé que no van a hacer. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso realmente necesitamos realmente el discernimiento del Espíritu Santo, porque ahí nosotros podemos ver. Parece que está todo bien con Faraón, pero tiene que decir no es así, dice Moisés. Bueno, verso 32. Mas el trigo y el centeno
verso 31. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en la caña. Bueno, así vemos que el lino y la cebada, dice, fueron destrozados, porque estos vienen primero, antes que el trigo, siempre nace la cebada y madura. Y esto es algo muy profundo, pues nos habla de resurrección. Y vemos también cómo va a ser en el fin. La cebada es la primera en madurar. Y dice el verso 32, más el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Ahí todos sus ecuaces. Bueno, vemos que ellos endurecieron y mostraron la verdadera actitud. Ellos mostraron verdaderamente lo que había en su corazón. Y Dios lamentablemente dice en el verso 35, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bueno, vamos a empezar el capítulo 10, verso 1. Aquí encontramos la plaga de langostas. Y dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Bueno, como vemos, Dios seguiría aprovechando la tosudez de Faraón. Dios sigue aprovechando. Faraón se endurece y Dios le manda juicio. Y queda más endurecido, entonces le manda más juicio. Y así dice, para mostrar entre ellos estas mis señales. Dios no se cansa de mostrar su poder, y así también va a hacer en el fin. Dios va a mostrar. Dios en este tiempo ha hablado. En la antigüedad ha hablado a los padres por los profetas, y hoy nos habla a través de su Hijo. Pero en el tiempo del fin Dios hablará a través de señales y juicios. Por eso el hombre necesita rápidamente creer la palabra, porque realmente no va a haber para siempre un tiempo de gracia. No va a haber para siempre un tiempo de gracia. Y Dios dice más, y dice en el verso 2, y para que le cuentes, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Note que el israelita iba a tener la oportunidad de ver y de contarle a sus hijos. Y esto nos habla también a nosotros como padres. Nuestra parte es hablarle del Señor, así como Dios hizo todas estas cosas, para que ellos puedan contarle a sus hijos. Bueno, nosotros también, nuestra parte es enseñar a nuestros hijos el camino del Señor. Y vemos en el Salmo 78 primeramente, en el verso 2. Salmos 78, en el verso 2. Esto fue así, porque encontramos a Asaf hablando de esto. Y dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Verso 3.
las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Qué lindo es poder hablarle a nuestros hijos en este tiempo que el mundo trata de llevarse a nuestros hijos, poder hablarle de las alabanzas de Jehová, poder cada día contarle, o saber que el Señor hizo así, el Señor hizo así en mi vida, porque yo antes no conocía al Señor, pero yo ahora voy al cielo, y vos también, hijo, vas conmigo al cielo, porque conocimos la verdad, conocimos este mensaje. Y no solamente hablarle de la salvación, sino enseñarle la diferencia entre la gracia y otro mensaje. Enseñarle bien, porque si vamos a hablar de las alabanzas de Dios. Y si hay una jactancia suprema de Dios, es su gracia. Poder hablarle de la gracia de Dios para que ellos puedan ver y ya puedan crecer de esa forma, conociendo y honrando a nuestro Dios. Dice en el Salmo 105, en el verso 26, dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam, esto es, en Egipto. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces, su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes, habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio, habló y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Bueno, así vemos que ellos realmente contaban. Ellos contaban porque alguien les enseñó. Y así esto quedó. Y así también Dios fue enseñando. Vamos a ver en Éxodo capítulo 13, en el verso 8. Éxodo capítulo 13, en el verso 8. Dios otra vez da instrucción. A veces pensamos que el niño no va a entender, o no le queremos contar quizás de la palabra porque hay cosas que quizás no son muy fuertes y así. Bueno, hermano, el Señor nos enseñó. Mire, le tenía que enseñar a su hijo. Dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y sin duda tenía que decir, cayeron granizos de 40 kilos, dice el hermano Eliseo. Y bueno, y tenía que contar, y iba a tener que contar también las muertes de los primogénitos. Hermano, hay que contar de la palabra. Y especialmente, note que ellos tenían que contar su testimonio. Dice lo que Dios hizo conmigo, porque ahí es donde tiene más validez, su propio testimonio. Y eso es el deber también de los padres, de nosotros como padres, poder ya enseñarle bien desde pequeño. En Deuteronomio capítulo 6, en el verso 20, y dice, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón
y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Note que hasta eso Dios le enseñó al israelita. Dice, cuando tu hijo te pregunte, ¿cómo le vamos a hablar? Bueno, ya Dios nos enseñó. Y esto Dios tiene muy en cuenta. Hay veces que los padres son creyentes, pero los hijos nunca escucharon la palabra. Los padres nunca se tomaron un tiempo de hablar con los hijos. Y eso, hermano, después se ve con el tiempo, con el paso del tiempo. Vamos a ver en Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18 en el verso 17. Siempre me gusta mucho este pasaje. Y dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El testimonio de Dios de este hombre de fe. Dice, yo sé que él mandará a sus hijos. Bueno, nuestra parte, cuando son niños, es poder instruirles en el camino del Señor. Ahora cuando ya son grandes, ya mucho no podemos hacer. Ellos tienen que hacer ya su decisión. Pero hermano, nuestra parte es aprovechar. La primera escuela dominical es el hogar. La primera maestra de escuela dominical debe ser la madre y luego también el padre, los dos. Porque realmente ahí, hermano, ellos aprenden. A veces nosotros queremos decirle a la maestra de escuela dominical por qué no hizo así, por qué no... Y nosotros tenemos en casa un montón de tiempo a nuestros hijos. Y le enseñamos la palabra, nos tomamos un tiempo para estar con ellos, para hablar del Señor. Le podemos enseñar a orar en la mesa, podemos hacer muchas cosas, porque a eso Dios le agradó de Abraham. Yo sé, dice, yo sé lo que va a hacer Abraham con sus hijos, dice. En el Salmo 44, en el verso 1, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Nuestros padres nos han contado. Ahí vemos de quién es la responsabilidad. La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Bueno, en este caso el israelita tenía para contar la obra que Dios había hecho en Egipto. Dios había abierto un mar, había azotado en Egipto. Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos para contar acerca de la obra de redención. Podemos hablar acerca de lo que el Señor hizo. Dice que si hacemos cuenta no la podemos enumerar. Podemos hablar para que ellos puedan conocer verdaderamente el poder y el alcance de la obra de la cruz. Poder hablar, y ese debe ser nuestro tema, realmente, para que esto no se olvide. Esto tiene que ser así. Dios mismo dijo, yo voy a hacer esto, dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. Note que esta responsabilidad llega hasta las abuelas. Hasta las abuelas llega. A tus nietos también. El abuelo y la abuela, ahí le compra una golosina y le habla del Señor. Sí, hermano, qué lindo. Y dice, para que cuentes las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Bueno, dice el verso 3,
Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y este es el problema del hombre. Faraón, vemos que no quería humillarse. Él siempre se contó como Dios. Y el hombre no quiere dejar de hacer su voluntad. No quiere dejar de hacer su voluntad. Pero el hombre, si quiere alcanzar la vida eterna, la salvación o lo mejor de Dios, tiene que dejar de lado su voluntad. Hay un coro que cantamos: ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para poder realmente alcanzar lo mejor. Y dice: ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Dice, delante de mí. Bueno, vamos a ver en Romanos capítulo 2, en el verso 5. En su tiempo con Jesús hicieron lo mismo. El hombre no quería reconocer. ¿Cómo nos cuesta reconocer, hermanos? Dice Romanos capítulo 2, en el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, este corazón duro, estaba atesorando. Y dice: ¿hasta cuándo va a tener el corazón duro? Dice. Y así es la manera del hombre. El hombre, no se quiere humillar. Pero en el verso 7 encontramos a los siervos de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo? Dice también. Dios le pregunta y ellos también preguntan: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Bueno, parece que estos hombres estaban más en sus cabales que el mismo Faraón. Ellos ya habían cedido. El problema es que no había cedido Faraón. Y ya estaba todo destruido, pero Faraón ahí persistía en mantener su corazón duro. Entonces encontramos aquí en el verso 8 la tercera propuesta de Faraón. En el verso 8 encontramos la tercera propuesta de Faraón. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que van a ir? Note la pregunta del Faraón. Y le dice: vaya a servir al Señor, dice, que tanto quiere. ¿Quiénes van a ir? Dice. Parece una pregunta inocente. Acá vemos a Faraón otra vez tratando de negociar. Él está tratando otra vez de negociar con Moisés. Está tratando de negociar con Dios. Y note que él lo manda a llamar. Dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Quizá Moisés iba ilusionado, esta vez se arrepintió. Pero se encuentra con que él no va a hacer la voluntad de Dios. Está preguntando quiénes van a ir. Y él ya sabía quiénes iban a ir. Pero así es el enemigo. Quería llegar a un acuerdo, para que, por supuesto, no querían que vayan todos. Y como sabemos, esto es una trampa. Es la astucia
que el enemigo usa. Y bueno, parece que por lo menos parcialmente él los quiere dejar ir. Y Moisés le responde. Y Moisés respondió, verso 9, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Bueno, esto era una fiesta, verdaderamente esto era una fiesta. Ellos se tenían que apartar 3 días de camino para celebrar fiesta. Y así también es hasta el día de hoy. Como Satanás no quiere realmente que todos, él quiere negociar quién se congrega y quién no. Dice en el verso 10, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Un hombre muy astuto, Pero Dios prende al astuto en su astucia. Carta a los Romanos, capítulo 9, en el verso 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hace una pregunta aquí. ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El hombre quiere cuestionar a Dios. Quiere cuestionar. Y así vemos que Faraón sabe cuál es la orden. Pero él está tratando de alguna forma de hacer lo que él quiere otra vez. Sin embargo, lo que vemos en Moisés es que tenía muy clara la orden Moisés. Moisés sí tenía clara la orden. Por eso, hermanos, estamos aprendiendo la verdad. Por eso estamos aprendiendo la verdad, para saber bien qué dice la palabra. Por eso vemos la respuesta de Moisés. Como dijimos, la demanda ya había sido muy clara, deja ir a mi pueblo. ¿Y quiénes eran parte de este pueblo? Todos. Desde el niño hasta los viejos, nuestros hijos y nuestras hijas. Todos están invitados a la reunión. Todos están invitados a la fiesta solemne a Jehová. Cuando hay culto, bueno, muchas veces no queremos traer a los chicos para que no molesten. Yo tengo ahí mi regimiento, pero me gusta que vengan conmigo, porque se puede. Si usted al chico no le deja participar del culto, usted lo va a criar afuera del culto, y después, cuando crezca, le va a costar entrar. Y muchas veces pasa que hay problemas en la familia, y bueno, y a veces no quieren venir todos. Pero eso es una obra del enemigo, para tratar de alejar, para que todos no estemos en este momento tan precioso cuando buscamos del Señor. Cuando estamos de fiesta, cuando hay una fiesta en lo natural, qué lindo cuando nos invitan, ¿no? Sabemos que hay una fiesta y todos queremos ir. No sabemos por qué, capaz que apenas le conocemos al homenajeado, pero queremos ir. Y así también, hermano, es cuando hay culto. El enemigo muchas cosas va a hacer para que alguno quede. Y muchas veces decimos, bueno, yo me voy a quedar o va a quedar mi hijo. Todos tenemos que ir. Todos tenemos que ir. Porque realmente, hermano, uno que quede es uno que tuvo pérdida. Y si alguno no se está congregando, tenemos que pelear para que el hermano se congregue. Nunca debemos pelear para que el hermano no se congregue. Hay que pelear para que se congregue. Porque el Señor, esa es su perfecta voluntad. ¿Dónde va a ser sanado? Sino aquí en la casa del Señor, ¿no? Donde se da la palabra. Entonces necesitamos ser sabios. Muchas veces
Hay cosas que se interponen antes del culto, y bueno, y muchas veces como padres queremos ceder. Y bueno, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? Bueno, esto es un estudio, es algo aparte. Pero hermano, tenemos las reuniones. Esas reuniones que nosotros hacemos son especiales para buscar al Señor. Traemos nuestra necesidad, venimos a escuchar la palabra y después tenemos un montón de horas para hacer otras cosas, para que nuestros hijos practiquen y hagan un montón de cosas. Especialmente hablo a los padres que tenemos a nuestros hijos. A veces son chicos, son inquietos. Y yo sé, hermano, yo le entiendo bien, pero llévele al culto. Que su hijo se críe en la iglesia. Y nunca jamás se va a arrepentir. Porque, hermano, cuando el mundo agarra a alguien, no lo quiere soltar con facilidad. Estamos viendo cómo Faraón no quiere dejar ir a Israel. Pone muchas excusas. Pero cuando el Señor toma una vida, muchas veces intenté, hermano, dejar de congregarme cuando era joven, adolescente, pero nunca pude dejarme de congregar porque mi mamá y mi papá me criaron en la iglesia. Aún estando en el mundo, yo sabía que ese no era mi lugar. Y note que Faraón especialmente hace hincapié en los niños. ¿Cómo voy a dejar ir a los niños? Dice. Hermano, debemos pensar como Dios piensa y usar de sabiduría. Los niños también son parte de esta fiesta. Vamos a ver en Nehemías, en el capítulo 4 de Nehemías, dice en el verso 13. Nehemías llegó, y bueno, había una gran destrucción en Jerusalén. Así muchas veces está, bueno, nuestra vida. Sin embargo, hay oportunidad, porque este hombre se levantó en fe y contagió la fe al resto de los que estaban desanimados allí. Y dice entonces por las partes bajas del lugar, donde el enemigo más podía atacar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Note qué sabio, qué sabio. El primer eslabón de contención es la familia. La familia. Y dice con sus espadas. ¿De qué habla la espada en la Biblia? Habla de la palabra. Cada hermano tiene que conocer la palabra a su nivel, en su grado. Si es posible, cada uno tiene que tener su Biblia. Eso es algo que tiene que tener porque estamos en guerra. Estamos en una guerra. Y dice, con lanzas y con sus arcos. Note, bien equipado por familias. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Viene el mundo, se quiere llevar a un familiar, se quiere llevar y quiere ganar a un hermano. Y nosotros ya nos da miedo, parece a los padres. Pero dicen, no temáis, no temáis. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. La palabra nos enseña, esta batalla tiene que ser hecha con sabiduría. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de procurar, especialmente, hermano, cuando ellos son niños. Ellos copian todo lo que hacemos. Si nosotros le damos importancia a las cosas del Señor, ellos van a crecer y le van a dar importancia a las cosas del Señor. Si para nosotros es un deber, es un esfuerzo, para ellos va a ser igual. Porque ellos no aprenden tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Por eso, hermano, vamos a levantarnos. O sea, tenemos algún familiar nomás. Bueno, todavía hay esperanza. Hay uno que falta al culto, bueno, todavía hay esperanza. Y dice el verso 15, cuando oyeron nuestros enemigos
que lo habíamos entendido. A veces pensamos que la guerra es entre hermanos. A veces pensamos así. Pensamos que el hermano es nuestro enemigo, la hermana. Y bueno, ya parece un poco que nos molesta también. Pero la guerra no es entre hermanos. Cuando entendemos la guerra, cuando oyeron nuestros enemigos que lo hemos entendido, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo lo que busca es debilitar, trata de tener alguna entrada, y a veces el creyente se presta para esas cosas. Que el Señor nos dé verdadera sabiduría para poder valorar a cada uno de nuestros hermanos, no solamente a nuestra familia, sino a cada hermano. Cada uno somos necesarios, hermano. Cada uno somos necesarios. Que todos podamos realmente buscar la perfecta voluntad de Dios y animarnos unos a los otros. Así que vemos qué pícaro este faraón. ¿Quiénes van a ir? Dice, pregunta. Y bueno, vemos la respuesta de Moisés. Y dice el verso 10, note cómo él quiere torcer un poco la cosa. Dice, y él le dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Note que le quiere torcer a Moisés la situación. El mal estaba delante de Faraón. Egipto estaba prácticamente destruido. Pero note que Faraón le dice, mire cómo el mal está delante de su rostro. Hermanos, otra vez Moisés podría haberse asustado de alguna manera o haber dicho, bueno, sí. Pero vemos que esto no ocurrió así. Y Faraón dice más, dice en el verso 11, no será así. Y esta actitud nos habla de nuestra voluntad. Dios va a hacer, pero nosotros somos los que vamos a decidir. Note que Dios no los libertó en ese momento. Y así también nosotros necesitamos, como hemos dicho, rendir nuestra voluntad. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Bueno, ya tanto insistió Moisés, vez tras vez, yendo con el mismo mensaje, y bueno, ya Faraón se cansó. Y dice en el verso 12, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día, y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra. Bueno, estas últimas 3 plagas serán de oscuridad. Y entonces otra vez nos habla de que habrá ausencia de luz. Cuando la luz no es recibida, bueno, el hombre queda en tinieblas. Y vemos que estas langostas iban a ser oscuridad, porque iban a ser como nubes. Iban a ser como nubes. Y
Y vemos que esto nos muestra otra vez la condición del hombre. La próxima plaga va a ser la plaga de tinieblas y luego viene la plaga de los primogénitos. Y esto tienen en común, y así va a ser también en el fin, en la tribulación y en la gran tribulación. Bueno, a medida que estos años vayan pasando, va a haber más tinieblas, va a haber menos luz. Así que vemos otra vez realmente la actitud de Faraón y cómo Dios respondió. Bueno, verso 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Otra vez vemos a Faraón. Y así es el hombre. El hombre no trata de engañar a Dios con su apariencia, pero vemos como Dios no puede ser burlado. Dice, se apresuró, dice: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Otra vez. Y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Como si nunca hubiese pedido oración, viene Faraón y le dice: esta vez oren por mí, dice. Ya habían orado un montón de veces. Sin embargo, vemos que el hombre es así. El hombre no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero note que pide ayuda y así. Y dice el verso 18: y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Bueno, volvemos a decir de qué manera Dios endureció a Faraón, dándole oportunidad. Cada oportunidad rechazada, en vez de serle de ayuda, bueno, le endurecía más. Cuando la persona rechaza la palabra, bueno, empieza a endurecerse. Y se endurece, y la palabra se sigue dando. Note que Dios le daba, y la palabra aparentemente no hacía. Pero volvemos a decir, la palabra siempre tiene resultado. Vamos a tomar un recreo.